Leemos en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 13. La lectura es extremadamente corta en esta noche, ¿no? Es la lectura del sexto mandamiento. Dice así en Éxodo 20:13, no matarás. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios, cortita, ¿no? Tomen asiento, hermanos. Probablemente los hermanos estén muy contentos en esta noche porque, bueno, la lectura fue corta y, bueno, parece que es capaz que no me va a tocar esta noche a mí, ¿no? Por ahí cuando hable de no robar o del adulterio, de no mentir, bueno, por ahí alguno hasta va a pegar el faltazo en el culto para que no le toque, ¿no? Pero esta noche estamos todos muy contentos porque no matarás, parece que no nos va a tocar a nosotros. Pero no cante victoria, vamos a esperar hasta el final de la meditación, ¿amén? Porque yo creo que tiene mucho que ver con nosotros este pasaje de la Biblia. Así que estamos con el sexto mandamiento, ¿eh? No matarás, no matarás. Es bueno que usted escriba lo que a veces repetimos porque le va a ayudar a memorizar. Y yo sé que hay hermanos que están siguiendo todo el estudio de los 10 mandamientos, que por lo menos a mí me han traído una gran bendición. Y yo creo que a ustedes también, en el nombre del Señor. Amén. Hay unas muy poquitas palabras que se usan para la interpretación de este versículo. En hebreo, no en griego, hermanos, porque estamos en el Antiguo Testamento y estamos en hebreo. En hebreo, la expresión no matarás es lo met, así más o menos se pronuncia, lo met, así como está escrito allí, lo puede escribir usted en castellano o en español. Yo tengo en un papel la letra hebrea, pero creo que ninguno de nosotros leemos hebreos y no es muy interesante escribirla en hebreo. Pero en castellano así la pronuncian los hebreos. Lomet o lo metadín con Y y N final. Lomet o lot metadín, que más bien es la expresión no harás subir la sangre. No harás subir la sangre es más o menos la expresión en hebreo. No harás subir la sangre. Como que cuando alguien derrama la sangre de otro sobre la tierra, ¿qué dijo el Señor cuando le habló a Caín? Que la sangre de Abel clama a mí, ¿desde dónde? Desde la tierra, ¿no? Esa es más o menos la expresión, que si alguien derrama la sangre de otro, la sangre de ese, sube en la presencia de Dios el clamor de la injusticia, ¿no es cierto? Estamos hablando cuando alguien derrama la sangre inocente de una persona, toma autoridad sobre ella o abusa de ella matándola. Entonces la expresión no matarás, más o menos la etimología de la palabra es como que cuando alguien derrama la sangre, como dice que la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, le dijo el Señor a Caín. Recuerda ese pasaje de Génesis 3, ¿no es cierto? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, Génesis 4, perdón. Entonces, cuando entendemos esta expresión, no matarás, ya vamos entendiendo un poquito más. Ahora, la palabra emet, lomet, es una palabra también compuesta. Por eso la palabra no matarás va un poquito más allá de nuestra interpretación. Porque la palabra emet es la palabra equivalente a verdad. A verdad. La palabra emet, que es esta palabra, lomet, pero cuando está sola es gemet, tiene que ver con la palabra verdad. Ahora, cuando no tiene la E al principio, lomet, como lo estamos leyendo así, significa algo muy distinto. Significa muerte, muerte.
significa muerte. ¿Para qué todo este interesante juego de palabras que hay en el hebreo y que a veces nosotros leemos y nos cuesta interpretar? Porque si no podemos ni siquiera interpretar a veces leyendo en nuestro propio idioma, tenemos un desconocimiento muy grande del significado de las palabras que comúnmente usamos y creemos que quieren decir algunas cosas, y cuando agarramos, como se dice en criollo, el mataburro, el diccionario, y leemos, a veces nos llevamos una sorpresa, porque las palabras o son mucho más profundas de lo que nosotros pensábamos, o a veces quiere decir una cosa completamente distinta. Así que mucho más nos cuesta comprender. Ahora, para comprender que met quiere decir, gemet quiere decir verdad, y cuando es met solo quiere decir mentira, medio lo contrario, entonces vamos a leer San Juan capítulo 8, San Juan, Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44, y ahí vamos a empezar a entender un poquito lo que significa la palabra no matarás o lo gemet, verdad o muerte. Vamos a ver, San Juan capítulo 8, verso 44. Jesús empieza todo este pasaje, aunque vamos a leer el verso 44, pero empieza desde el verso 31, cuando habla que la verdad los hará libre. Conoceréis la verdad, ahí está usando el término gemet, conoceréis la verdad, y la verdad equivale a la vida. La verdad los hará libre. Ahora, cuando falta esa E inicial, tenemos al verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí Jesús le estaba respondiendo a aquellos fariseos hipócritas que se levantaban contra la verdad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. ¿Quién es un homicida? El que mata a otra persona. Alevosamente se dice un homicida. Entonces está hablando de Satanás, que él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y aunque pareciera que esto no tuviera que ver con la muerte, pero dice que desde el principio no ha permanecido, es homicida desde el principio. ¿Y con qué engañó a Eva? ¿Con la verdad o con la mentira? Con la mentira, porque la mentira conduce ¿a qué? A la muerte espiritual. Le indujo, pero eso no es cierto, Dios no los va a castigar, el día que ustedes coman, ahí van a hacer algo grande. Y la mentira que les dijo el diablo fue el instrumento, o la mentira los llevó a la muerte. Por eso cuando dicen no matarás, está relacionando mucho la verdad con la vida y la mentira con la muerte. Y la mentira puede matar a una persona, ¿no? Puede matar. Usted nunca escuchó cuando alguien a quien una persona amaba mucho y de repente descubre que lo ha engañado, que le miente, dice, ay, con esa mentira me mató, dice. Nunca escuchó decir, me mató, dice, con eso, cuando yo descubrí eso me mató, dice, ¿no? Porque muere la fe, muere la confianza, muere esa relación impecable de amor que tenía. Cuando uno descubre la mentira, ay, me mató, dice, ¿no? Con eso que me dijo, me mató. Las palabras matan también, porque dice la Biblia en el libro de Proverbios que hay palabras que son como golpe de espada, que hieren, y hay heridas que llevan a la muerte. Pero antes de entrar en ese tema, no nos desviamos entonces un poquito del mandamiento no matarás, y ya tomaremos esta explicación inicial de que la mentira tiene que ver con la muerte y la verdad con la vida. Por eso esta palabra no matarás es una palabra compuesta que no vamos a usar nunca en el término espiritual. También las mentiras, porque las mentiras dichas desde un púlpito matan a la gente espiritualmente. Cuando yo le digo que el adulterio no es nada, le estoy sembrando una mentira que va a producir la muerte espiritual de la persona.
Cuando le estoy diciendo que el mundanismo no es nada, le estoy mintiendo, y el mundanismo lo aparta al hombre de Dios, y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero cuando estamos diciendo, el que a mí viene no le echo fuera, está llegando la vida, está produciendo vida. Cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y toda tu casa. Buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor, nos va acercando cada vez más a la vida. Y a su nombre. Preciosa la palabra de Dios. Yo no sé si usted siente gozo, hermano, pero estamos leyendo un simple mandamiento de apenas 2 palabras y ya Dios nos está bendiciendo ampliamente. Se va abriendo un panorama. Amén. El mandamiento, primero de todo, sencillamente apunta a no tomar autoridad o venganza personal sobre la vida de otros por nuestro propio juicio. Así que no es nuestro propio juicio que se levanta y toma una venganza personal. El versículo apunta el mandamiento a no tomar venganza o autoridad sobre la vida de otras personas con ese juicio rápido que la persona puede hacer. Lo segundo, nos habla de nuestra responsabilidad, señala nuestra responsabilidad frente a la vida de otras personas, de no matar. Ahora uno dice, ¿cómo compatibiliza, pastor, las guerras que ellos tenían que enfrentar con el mandamiento de la pena capital, que decía el alma que pecar esa morirá? Y leímos que el que deshonra al padre o a la madre, el que maldijere al padre o a la madre morirá. El que hacía tal cosa debía morir. El que blasfemaba el nombre de Dios o tomaba el nombre de Dios en vano, tenían que agarrar piedras. ¿Cómo arreglamos? Si Dios dijo, no matarás, por otro lado, también había penas de muerte escritas en la ley y había guerras que ellos tenían que enfrentar. ¿Cómo hacían? Lo mataban, lo dejaban vivo, se empezaban a pelear entre ellos, hay que matarlo, no, dice, no matarás. ¿Cómo hacían? Entonces, ahí lo distingue el homicidio culposo, el homicidio de venganza personal, lo exime o lo separa de lo que es el juicio justo hecho de parte de Dios sobre una persona que no ha guardado su palabra. No es me robó una bicicleta y yo agarro un palo y le rompo la cabeza y lo mato. No es esa venganza personal es la que Dios condena y no quiere que nosotros hagamos. El Señor dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Amén. No nos olvidemos también que las guerras, Dios usó las guerras como medio para castigar y disciplinar a las naciones. Vamos a ver 2 Crónicas 36, del 15 al 21. Segunda Crónicas 36, versículo 15 al 31, o al 21. Entonces, cuando leemos en 2 Crónicas, el último capítulo, 2 Crónica, capítulo 36, es el último capítulo del libro 2 de Crónicas. Usted va a leer desde el verso 15, dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, se refiere al lugar donde ellos vivían. Mas ellos, ¿qué hacían? ¿Qué hacían ellos? Hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables.
Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Esto se acuerda el libro de Daniel, cuando fueron llevados los muchachos, Sadrac, Mesac, Abednego, todo eso. Y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el rey de los persas. Eso está en Daniel capítulo 5, la escritura en la pared, y muere el rey de los persas y se levanta de ese reino que componían los persas, los medios y los persas, se levanta Darío, que asume el reino sobre Jerusalén, y bueno, Ciro, que era el rey general o de todo. En aquel tiempo, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fuesen cumplidos. Amén. Podemos decir amén a la palabra de Dios. Así que pasajes como este pueden encontrarlos. Todo el libro de Isaías, todo el libro de Jeremías, todo el libro de Ezequiel y otros libros de la Biblia, batallas más circunstanciales, pero usted va a encontrar que los reyes de las naciones venían y combatían a Jerusalén y en muchos casos hacían estrago. Dando un ejemplo de un solo pasaje, Jueces capítulo 6, usted va a encontrar que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Dios permitió que vinieran y les saquearan y los mataran y les robaran el ganado y el grano y todo. Pero cuando ellos se humillan, Dios los levanta y ellos pueden matar a sus enemigos. Era algo de parte de Dios, juicios que venían sobre la desobediencia obstinada y persistente de aquellos que no entraron inocentemente en estas calamidades. Si usted lee, como una vez predicó nuestro hermano Ruiz en 36:11, que dijo que 2 años estuvieron allí, desde el año 9 hasta el año 11, estuvieron allí 2 años esperando, pero ellos no cambiaban. El sitio estaba alrededor de la ciudad y el profeta Jeremías hablando y todo, pero no hicieron caso hasta que Dios dijo basta, y entraron. Tuvieron 2 años para arrepentirse aún en el sitio de la ciudad, pero no quisieron cambiar de vida. ¿Qué hicieron con los profetas? Los hundieron en el cieno, los encerraron, los hicieron azotar, hasta algunos de ellos mataron. Por eso, Dios, cuando aprieta a alguien, usted tenga la certeza. Yo puedo ignorar y parece que qué barro, parece que Dios, ¿cómo Dios permitió que pase esto? Pero no sabe un largo proceso, a veces de años, que Dios viene hablando de una persona, hablándole, y esperando la paciencia de Dios, como esperó 120 años en los días de Noé. Dios estaba esperando la paciencia de Dios, y yo creo que en estos días, antes de la venida del Señor Jesucristo, es como en los días de Noé. Quizás cuando tenga su despliegue el anticristo, la bestia y el falso profeta, y toda la batalla de Armagedón y todo eso, la gente va a decir, pero si hay Dios, ¿por qué permite todo eso? Y no sabe que ya van 2000 años que Dios está esperando que el hombre cambie de actitud, y en esta noche te está esperando a ti, que te ha traído aquí a este culto, y a su nombre, bendito el nombre del Señor. Por eso, aunque nos parecen injustas las guerras y las revoluciones y tantas cosas, de gracias a Dios porque estamos viviendo en paz y reposadamente, porque también son instrumentos de juicio de parte de Dios sobre las naciones que no quieren aceptar la verdad para ser salvo. Ahora, cuando dicen no matarás, lo distingue del homicidio culposo o de muerte accidental, donde cuando ocurría esto debían proveer ciudades para el refugio. Leemos en Números capítulo 35, vamos a leer Números capítulo 35, versículo 9 al 12. De repente alguien podía matar por descuido, podía matar accidentalmente, podía pisar a alguien con un carro, llevar por delante con el caballo, o se le cayó alguna carga que llevaba, justo pudo caer encima de alguien que pasaba y ocasionarle la muerte. Entonces, el homicidio culposo, que está bien calificado, allí lo tenemos en Éxodo 21, enseguida lo vamos a leer, dice el Señor que debía hacerse un
ciudades de refugio. ¿Para qué? Para que las personas que habían cometido algún homicidio sin intención pudieran refugiarse. Números 35, del 9 al 12. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio. Tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Amén. Sigue leyendo después, sigue leyendo que tenían que hacer 6 ciudades de refugio. El verso 15, para que huya allí cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Verso 16, si fue con instrumento de hierro, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Si con piedra en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Si con un instrumento palo en la mano que puede dar muerte, lo hiriere, morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre cosa alguna por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistad, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes, y la congregación librará al homicida del mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Sigue todavía una exposición bastante larga, pero todos estos modelos de leyes, aunque a usted le parezca que a lo mejor son muy anticuados, quiero decirle que hasta el día de hoy se usan, están en práctica, aún aquí en nuestra nación, para que usted no vaya a pensar que está muy lejos, o quizás esta ley es que anticuada. Aquí la ley juzga cuando alguien toma algo en su mano, un palo, una barra de hierro, lo que sea, se le llama que potenció su fuerza, se llama, ¿no? Así que cualquier instrumento que pueda potenciar la fuerza, porque una cosa es pegar con la mano y otra cosa es agarrar un martillo y darle, ya la fuerza es potenciada, se llama, ¿no? Así que cualquier instrumento que usted tome que pueda potenciar la fuerza, sea un palo, así que cuidado, hermana, con el palo de amasar, ¿no? Cualquier instrumento que tome en su mano y que potencie la fuerza, entonces ya es considerado que no fue un acto casual, una intención al tomar un instrumento para darle por la cabeza, no era solamente llamar la atención, era algo más. Pero la Biblia ponía de lado las causas casuales que podía ocurrir la muerte de alguien. Hoy en día también, cuando alguien lleva por delante con un coche porque una persona cruzó sin mirar, no lo ponen en la silla eléctrica del conductor, examinan. Eso se llama homicidio culposo. Entonces examinan a ver cómo fue, vienen los peritos, marcan la frenada, la miden, a ver si venía muy ligero, porque la frenada va a decir más o menos a qué velocidad venía el vehículo, miran, sacan fotos, qué posición quedó el cuerpo, marcan con una tiza en el piso, hacen un montón de peritaje, se llama, para determinar si realmente fue un accidente casual y el hombre queda libre, o si hubo una intención de ir a toda velocidad y matar a alguien, o no importa lo que pase, ¿no? Bueno, todo eso está considerado en la Biblia. Cuando dice no matarás, está exceptuando estas cosas que debían pasar por un juicio para resolverlas. Así que cualquier daño, no solo la muerte, debía ser juzgado. Vamos a leer en Éxodo capítulo 21, estamos en el versículo 28, lo que estamos leyendo. Éxodo 21, Éxodo 21,
dice el verso 28 y 29, las responsabilidades de los amos y de los dueños. Si un buey acorneare a hombre o a mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado, y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se lo hubiere notificado, y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado, y también morirá su dueño. Así que no era fácil, ¿no? Si uno tenía un animal medio malo, tenía que tener cuidado cómo hacía, ¿no? Algunos aplican esto también, la responsabilidad que hay en la iglesia, de algunos bueyes que son acorneadores, por ahí andan golpeando y matando a los hermanos, y a veces se avisa, hermano, ese hermano causa estrago, causa problema, está matando a los hermanos, a veces se avisan, ¿no? ¿Y qué hacemos con esos bueyes? Bueno, hay que tener cuidado porque la responsabilidad va delante de la presencia de Dios, ¿no? Que todos debemos conducirnos con mucho cuidado, pero vamos a dejar y vamos a tomar que eran bueyes del campo nomás, por la duda, un poquito para nosotros también, amén, gloria a Dios. Pero ahí tiene una larga lista. Si abriera un pozo y no lo cubriera y cae alguno allí, bueno, el dueño tenía que pagar los daños, no se escapaba nada. Dice verso 21, verso 22. Éxodo 21, 22. Si algunos riñeren, ahí tenemos otro caso. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Era difícil la ley, ¿no? ¿Qué le parece? Menos mal que no éramos israelitas y no nacimos en aquel tiempo, ¿no? Yo creo, hermano, que Dios fue tan misericordioso, envió el Salvador, porque si el hombre tenía que vivir bajo estas leyes, iba a estar lleno de cojos, mancos, tuertos y personas apaleadas. Si bien algunos iban a componer y a cuidar, pero no iba a ser el amor, sino el miedo. Y expliqué los dos términos el otro día, lo que es miedo y lo que es temor. Una cosa es el temor reverente a la santidad de Dios, al miedo de perder la comunión con aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y otra cosa es tenerle miedo a Dios porque hicimos algo malo, ¿no? Entonces, Dios no quería que la gente obedeciera por miedo. Yo creo que a ninguno de los padres les gusta que los hijos le tengan miedo. Sí, que lo respeten, eso nos gusta a todos los padres. Que nos respeten es algo natural, que obedezcan, que tengan ese temor reverente, es natural, pero que nos tengan miedo no, porque entonces ya habría maldad en nuestra vida si nuestros hijos nos tienen miedo, porque ya no seríamos padres, sino seríamos un personaje que los asustaría y que en cualquier momento me va a hacer daño. Y creo que los padres no estamos para hacer daño a nuestros hijos, sino para criarlos en temor y reverencia y la disciplina del Señor, amén. Gloria a Dios. Pero volvemos al versículo. Si están peleando, de repente alguien golpea o hiere a una mujer embarazada, y esta abortare pero sin haber muerte, quiere decir que la criatura nace antes de tiempo, pero nace viva. Lo entiende bien, ¿no es cierto? Que abortare, que naciere antes de tiempo, pero se salva, porque ya la criatura estaba bien formada, alcanzó a nacer, se salvaron. Bueno, la pena será lo que impusiere el marido de la mujer o lo que juzgaren los jueces. Esto quiere decir, como está traducido en versión popular, si algunos riñeren y le hicieran nacer la criatura antes de tiempo, lo está así traducido en la versión popular, para que se entienda fácil. Si hiere a mujer embarazada y esta abortare, pero sin haber muerte, quiere decir que la criatura y la madre se salvaron, hay una pena impuesta, un castigo. Pero si la criatura nace muerta, un aborto de muerte, o también podría haber muerto la madre, aunque la criatura quede viva, ahí el asunto era serio. La pena de muerte estaba aplicada, aunque la ley decía no matarás, también decía
vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Ahora, usted dice, pastor, si tenemos que aplicar todos estos mandamientos, estamos listos. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. La ley nos condenaba y la ley sigue condenando al hombre. Pero la bendición es que Cristo ocupó nuestro lugar de nuestra condenación para que usted y yo quedemos libres. Por eso tenemos que decir gracias a Dios, porque cuando uno lee estos mandamientos y estos vericuetos que tenían las leyes, se da cuenta que en algunos de los problemas, a través de la lectura de capítulos enteros de todas estas leyes, usted se va a dar cuenta que en algo falló, que en algo no cumplió. Usted y yo no podíamos y no cumplimos la ley, pero gracias a Dios que vino Jesucristo, el Salvador nuestro, pagó el precio para que quedemos libres. Amén. Gloria a Dios. Así que ahora, entonces, alguien dice, bueno, está bien, Dios usó las guerras como un instrumento de juicio o de justicia sobre las naciones que no aceptaron la voz de Dios. Ahora alguien dice, pastor, yo no voy a matar igual a nadie. Muy bien, lo felicito. Y alguien asume una actitud pacifista completamente. Yo no voy a ir al ejército, no voy a jurar la bandera, no voy a agarrar el fusil. Hace tanto que hice que ya casi me olvido cómo se llama. Pero no voy a agarrar el fusil, no voy a hacer nada. Nada. Bueno, con todo eso no llegaría a ser un pacifista total. Porque por el solo hecho de pagar los impuestos, con los impuestos se obtienen el ejército, la marina, la aviación, se compran armas, aviones, guerra, todo se compra con los impuestos que pagamos los ciudadanos. Así que también debería anegarse a pagar los impuestos, y ahí ya entró en un laberinto, porque por otro lado dice, pagad a todos los impuestos que debéis, y estaba el gobierno romano en ese tiempo, que era un imperio cruel, sangriento. Sin embargo el Señor dijo, paguen todo lo que hay que pagar, al que impuesto, al que tributo, porque no da usted con el fin de que compren armas, de que hagan la guerra. Usted da sus impuestos para que la nación sea gobernada, pero ellos tienen que dar cuenta, dice la Biblia, que tendrán que dar cuenta, ya el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Sucede más o menos como también con el diezmo. Alguien dice en alguna congregación desordenada, yo no doy el diezmo porque no me gusta el pastor. Otro dice, yo en tal anexo, bueno, aunque me congrego ahí, pero no doy porque no me gusta la cara del anciano. Bueno, no somos responsables nosotros. Damos nuestro diezmo en el nombre del Señor. Di de lo que a Dios le pertenece, di lo que corresponde. Pero el que lo recibe tiene la responsabilidad delante de Dios. Dios lo va a bendecir a usted, aunque el otro dirigente sea desordenado. Dios a usted lo va a bendecir por su fidelidad, pero a él lo va a agarrar de la oreja y le va a hacer rendir cuenta. Mal mayordomo, ¿cómo no tuviste temor de administrar de esa manera? Da cuenta de tu mayordomía, como dice en la Sagrada Escritura, porque no podrás ser más mayordomo. Así que con el impuesto pasa más o menos lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Como los testigos de Jehová, que no hacemos esto, no hacemos lo otro, no querer obedecer las leyes de la nación. ¿Qué leemos en Romanos capítulo 13 que nos va a ampliar un poquito el panorama? Porque usted va a decir, pastor, entonces yo no puedo ser policía, o no puedo ser militar, o no puedo ser oficial o aviador, no puedo hacer nada. ¿Qué dice la Biblia? Romanos capítulo 13, versículo 1 al 8. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 8. ¿Qué dice la Escritura? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Amén. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Podemos decir amén? ¿Poco amén? ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Por qué dice la Biblia?
Y está hablando a los creyentes el apóstol Pablo, ¿eh? Y en ese momento eran los romanos los que estaban ejerciendo la autoridad. ¿Qué dice? Porque es servidor de Dios, ¿para qué? Para tu bien. Pero si hace lo malo, bueno, entonces sí. Teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor ¿de quién? De Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos. Así que el apóstol está diciendo todo lo contrario de lo que podemos decir nosotros. No voy a pagar los impuestos si no compran armas. El apóstol dice, para esto pagás, porque están sirviendo a Dios, manteniendo un orden en la nación, en las ciudades, para que no se produzca el caos. Dice la Escritura, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores ¿de quién? De Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Por eso dice, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino que el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Gloria a Dios. Bueno, algo que a lo mejor puede ser que a uno nos guste, a otro no nos guste, pero la palabra de Dios no es si nos gusta, tenemos que ponerla por práctica. Amén. Dicen por allí que cada nación tiene el gobierno que merece, ¿no es cierto? Es un dicho muy popular eso, ¿no? Y a veces los creyentes entran en el juego de manifestaciones y lo otro, que esto le gusta y lo otro no le gusta. Bueno, probablemente en 1 año y medio más, probablemente haya una reforma más en los permisos para culto y puede haber quienes están a favor y quienes están en contra. Puede haber hermanos que oren, Señor, no permita que haya una reforma, que sigamos teniendo libertad. Y puede ser que hay otros que van a orar, sí, Señor, manda, porque hay tanto desordenado que hacen cualquier cosa que hace falta ordenar. Dios sabe lo que necesita esta nación. Lo único que le quiero decir es que los verdaderos siervos, con leyes o sin leyes, siempre predicarán el Evangelio y no hay ninguna ley que nos va a poder impedir adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Y aunque esté como el apóstol Pablo, con los pies en el cepo y todo, a oscuras y con soldados atados con cadena, custodiándole y todo, qué ocasión para cantar un par de coritos, ¿no? Gloria a Dios. Cantaban himnos y alababan a Dios, ¿no? A medianoche. Los otros no podían dormir de miedo que se escapen y ellos, tranquilos, vamos a hacer una vigilia cantando y adorando a nuestro Dios. Porque dijo él, aunque estoy preso, pero la palabra de Dios, ¿qué dijo? No va a estar presa nunca la palabra de Dios, amén. Entonces, uno se puede quejar de esto y de otro, pero esta, la verdad, es una nación idólatra. Hoy pasaron frente a mi casa, llevando por allí una imagen supuestamente de la Virgen, y uno de los que pasó me quiso dar una estampita para que le dé una moneda. Le dije, no, para nosotros la Virgen ya está allá en la presencia de Dios descansando de sus obras, no es ese yeso que llevan ahí, ese muñeco de yeso, le dije. Y no le gustó nada. Pero le dije, para nosotros no es eso hecho de manos de hombre. ¿No ves que no puede caminar? Lo tienen que llevar, dice la Biblia, sobre los hombros. Para mí es que el instrumento bendito de Dios, que fue aquella muchacha virgen María, ya después que murió, gloria a Dios, el Señor permitió que los ángeles la llevaran allá al paraíso, está descansando de sus obras. Pronto, cuando venga Jesús, la conoceremos. No dijo ni agachó la cabeza y se fue, ¿no? Pues la gente es una nación idólatra. Pasean por todos lados, nos plantan en cada plaza, en cada negocio. Usted ve Ristra de Ajo, San Cayetano, tantas cosas, la gente ídolos por todos lados, cintas de colores, figuras de la macumba, almanaques, cuadros. Mire cuántas cosas que hay, no se puede decir, vaya a comisaría, está la Virgen, vaya a la municipalidad, está la Virgen, donde vaya, usted crea o no crea, tiene que aceptar. Si va a pedir permiso para poner una Biblia allí,
le van a dar miles de vueltas, que no se puede, que no hay lugar, que va a estropear la pared, que tienen que hacer una reunión muy grande para saber si le van a permitir exponer una Biblia allí. Pero esta es la verdad, quiéramos o no, es una nación idólatra, pero debemos orar y proclamar la verdad en el nombre del Señor, porque los cristianos evangélicos se han hecho muy mansitos para que, bueno, ya no nos llaman más herejes como nos llamaban, ni hubo tanta persecución como en la Inquisición, donde murieron millones de creyentes. Y bueno, como ya no nos llaman herejes, nos llaman hermanos disidentes, bueno, no vamos a hablar mal para que no se enojen. Y parece que ellos se amansaron, pero usted va a encontrar en Apocalipsis que el anticristo tiene cara de cordero, pero habla como león. El lenguaje va a ser siempre satánico. Lleva a la gente a la perdición eterna. La mentira nunca lleva a la gente al encuentro con Dios. Si usted quiere tener un encuentro con Dios, no vaya a pensar que somos ateos nosotros. Creemos en todos los apóstoles, porque nuestra doctrina está basada en la piedra fundamental que es Jesucristo el Señor y en el fundamento de la doctrina de los apóstoles. Creemos que Cristo nació de la Virgen María, pero también creemos firmemente que hay un solo camino y un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo el Señor. Él derramó su sangre. No fue Pedro, ni Juan, ni María. Fue Jesús que derramó la sangre para que usted en esta noche sea lavado y salga de este lugar libre y lleno del Espíritu Santo, y para que el que cree en mí no muera, sino que viva eternamente. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Y a veces la gente se opone. ¿Pero qué dice la Escritura? Los que se oponen a lo establecido por Dios resiste. Si resiste, acarrea a condenación. Deje las cosas en la mano de Dios. El que ha tenido un verdadero encuentro con Jesús no lo va a dejar nunca, pase lo que pase, no lo va a dejar nunca. No pudieron los romanos vencer a los cristianos, se multiplicaron por miles. No lo pudieron vencer los rusos con el comunismo en Rusia. Siguieron predicando. Hoy el comunismo se terminó y las iglesias están florecientes. No pudieron exterminar en Armenia, que por 40 años no permitieron la entrada de Biblias, algunas hojas sueltas de contrabando, ya que casi no se podían leer, escondían los creyentes. Como no podía entrar Biblia, cuando entraba una, arrancaban una hoja cada uno. Por lo menos si te sacan la tuya, me queda la mía, y así, por años, leyendo un pedacito de la Biblia, pero fueron más fieles que nosotros, que tenemos toda la Biblia entera, y yo debo tener 15 o 20 Biblias de distintas versiones en mi casa, pero ellos fueron más fieles que nosotros, no la pudieron exterminar. Hoy la palabra de Dios se está multiplicando en Armenia por miles. Solo en un año de 6.000 creyentes pasó a 150.000, y no hay obreros para llevar la palabra de Dios allí, porque creció tan rápido que no alcanzan los que habían. Es imposible atender tanta gente. Las barreras van cayendo, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y como están sitiados y no permiten el ingreso por tierra por ninguno de los países musulmanes que los rodean y quieren terminar con ellos, por avión llegan aviones y aviones. Y para solucionar el problema del hambre, la miseria que hay, han mandado en paracaídas miles y miles de toneladas de comestible, y junto con ello van Nuevo Testamento y Biblia, que se está leyendo cada día más en el nombre del Señor, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Y a su nombre. Pero dice la Escritura que los que se oponen a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste. Y esos magistrados no están para infundir temor al malo, sino al bueno. ¿Usted tiene miedo cuando ve a un policía, hermano? ¿Tiene miedo? Cuando usted va con el coche, hermano, y ve que hay como decimos nosotros, un zorro, pero es un agente de tránsito, ¿no? Cuando usted ve un agente de tránsito, ¿usted tiene miedo? Bueno, si no tiene paga la patente, si tiene un farol colgando por allá, lo ve, tiene razón para tener miedo. Porque uno debería andar como dice la ley, ¿no? Pero tiene razón para tener miedo. Si no anda bien, con las cosas en regla, tiene razón. Pero si anda todo en regla, usted lo ve tranquilo. Ya la viajé hasta Uruguay
Pasé una cantidad de camineras y controles de gendarmería y en la aduana al cruzar la frontera y muchos otros policías que había del lado de Uruguay. Y a todos los que me pararon, buen día señor, ¿qué desea? ¿Tiene la cédula? Sí señor, tome. ¿Tiene patente? Sí señor, tome. ¿Está todo bien? Todo bien. Bueno, que le vaya bien, amigo. Adiós, que Dios lo bendiga. Tome. Hasta les di algunos libritos del Evangelio para que lean. ¿No es cierto? Y saludaron con una sonrisa. A otros yo vi que le pegaron algunos gritos y le hicieron bajar del camión medio fuerte. Porque probablemente no tienen las cosas como deben tener. Entonces dice la Biblia, ¿quieres no tener temor? Anda bien. Si haces algo malo, si anda robando, si anda en drogas, si anda en cosas raras, robando motos, robando coches, robando cosas, tienes razón para tener, porque en cualquier momento los pecados de algunos se descubren enseguida, a otros se les descubren después, pero de ninguna manera Dios va a dejar que queden pasados por alto. Dios va a descubrir todas las cosas. Y si no se descubren aquí, no hay crimen perfecto delante de Dios. Se descubrirá en el día del juicio. Dios lo va a descubrir. Yo siempre cuento cómo descubrieron un crimen en Comodoro Rivadavia de un hombre que parecía que nunca se iba a descubrir lo que hizo. Porque estuvieron tomando y luego salieron en medio de esos desiertos donde cuidan las ovejas, donde no hay vecino ni nadie cerca. Y ahí por asuntos particulares estaba matando y estaba desarmado, el otro no podía defenderse y mientras lo mataba volaban unos pastos grandes que le dicen pasto ruso, que el viento los lleva y van volando, los arranca cuando están secos. Cuando usted va de noche en la ruta y pasan esos pastos, le hace pegar un susto porque salen de la oscuridad y cruzan la ruta. Y esos pastos pasaban. Y aquel hombre dijo, no sé, no tengo a nadie de testigo. Dijo, pero que estos pastos, dijo, sean mis testigos de que me estás matando, que no tengo armas, que me estás matando. Y el hombre se reía mientras se desangraba. Pasaron muchos años. Aquel crimen nunca pudo ser descubierto. Pero un día en esa misma taberna la conciencia del hombre le estaba pesando con el tiempo. Era un día de mucho viento. Y ahí entraron otros vecinos, otros campesinos, también tomando. También llegaron dos policías a caballo y estaban allí, pararon en el boliche para refugiarse un poco del viento. Y en medio de esa taberna, allí en el medio del campo, este hombre borracho empezó a decir, se empezó a reír, dijo, cuando yo maté a fulano, él decía que los pastos me iban a denunciar, dijo, borracho, empezó a decir lo que había pasado, y los policías escucharon y se acordaban de aquella historia, y ahí lo agarraron solito, descubrió los pastos que estaban pasando ese día, le hicieron recordar el crimen que había hecho hace muchos años, y hay crímenes resueltos por la forma más sonsa, pero no en la sabiduría del hombre. Es que Dios no dejará nada oculto. No matarás, dice la Biblia, y el que transgrede ese mandamiento, sea hoy, mañana o en el día del juicio, tendrá que rendir ante la presencia del Señor. Pero gracias a Dios que hemos venido ante la presencia de Jesucristo el Señor, y aún el Señor perdona aún hasta los homicidios. Porque si el Señor perdonó a Saulo de Tarso, que no mataba a hombres crueles, no mataba a cualquier persona, mataba a siervos de Dios. Cuando mataba a Esteban, él estaba allí contento. Trajeron las ropas ensangrentadas a sus pies, pero el Señor escuchó la oración de Esteban cuando estaba muriendo, que Esteban clamó, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. El Señor escuchó la oración de Esteban y la oración de la iglesia, el Señor la escuchó. Y un día cuando iba para hacer una matanza, en el camino le apareció el Señor. Gloria a Dios. Cae Saulo por tierra y ve una luz tremenda. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. El Señor lo transformó en nuestro amado y querido apóstol Pablo. ¿Podemos decir amén? Gloria a Dios. Por eso dice la Escritura, ¿quieres no temer? Bueno, anda como es correcto y vas a tener alabanza. 2 veces repite, 2 o 3 veces repite que es servidor de Dios. Dice el verso 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Cuando ando algo malo, uno siempre llama por teléfono o avisa.
Dice, porque no en vano lleva la espada, que era el arma que había en ese tiempo para infundir temor a los delincuentes, a los que andaban mal. Hoy en día a lo mejor llevan, qué sé yo, una itaca, o llevan pistola, o llevan otros instrumentos. Pero en este caso la espada era el instrumento de muerte que llevaban en ese momento. Dice, no en vano lleva la espada porque es servidor de Dios, vengador para castigar ¿a qué? Al que hace lo malo. Así que nosotros no somos jueces condenatorios de lo que puede hacer un agente de policía en un enfrentamiento, en algo. Si lo hizo correctamente, Dios permitió que matara a algún delincuente, algún homicida. Un día, en el día del juicio, eso se va a analizar. Si fue realmente una defensa que nos defendió a usted, a mí, si fue correcto, si Dios decidió poner fin a la vida de esa persona que estaba haciendo daño, porque en definitiva, ahora leeremos 2 versículos que nos van a traer tranquilidad, que Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Cuando Dios decide que alguien está haciendo mucho daño y permite también su muerte, no es casualidad tampoco su muerte. Usted va a leer del rey Josafat, aquella historia, que había uno que seguramente era como un creyente que dijo, yo cuando estuve en la guerra tiraba tiro para cualquier lado, dijo. Y muchos tienen este pensamiento, bueno, si viene una guerra yo voy al frente, voy a tirar para cualquier lado para que Dios no me condene. Pero aún así, dice que había un flechero que, bueno, a lo mejor era creyente y no quería matar a nadie. Tiró una flecha a la aventura para que vieran a los otros que él también tiraba. Pero resulta que algún ángel agarró la flecha y entró y no dio ni siquiera en la armadura. Dio donde se movía, en la juntura, ahí entró y le entró en las costillas, sí. Porque Dios había decidido, basta, hay mucha rebeldía, hay mucha obstinación. Dios le había dicho que no vaya al frente de la batalla porque Jehová no está con vosotros. Y cuando la gente está lejos de Dios, está expuesta a todas estas cosas. Por eso dice la Biblia que en ese tiempo será analizado todo. Cuando vinieron los soldados a preguntarle a Jesús, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Jesús dijo, no exijáis más de lo debido, que no vayan a coimear ni a aceptar coimas, ni presionar a nadie. Jesús dijo, no hagáis ninguna de estas extorsiones, contentaos con vuestra paga, sea fiel a Dios, no parando camiones y cosas y sacándole gente, hay alguna rista de chorizo, alguna cosa que lleva, no, tiene los documentos, bueno, vaya, que Dios lo bendiga. Pero dice la Biblia, está puesto de parte de Dios, pero en medio de todo este desorden, para tratar de frenar y mantener algo, para que usted y yo también podamos estar en paz, ¿amén? Dice la Escritura que por esto pagáis, ¿no? Yo recuerdo había una manifestación aquí en el Congreso, estaba nuestro hermano Jorge y andaba unos pastores haciendo, ¿no? Le dijo, no me toqué que soy siervo de Dios. Y Jorge le dijo, yo también soy siervo de Dios y soy policía, le dijo, ¿no? Y vos me tenés que obedecer, dijo, ¿no? Y la verdad, tenía que obedecer. Pues no podían estar haciendo lío, son siervos de Dios. ¿Cómo van a andar haciendo lío en Plaza de Mayo, hermano? Y en el Congreso. No podemos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Usted cree que con manifestaciones se va a corregir los desórdenes del pecado? ¿Qué esperanza? Si no hay temor de Dios, este mundo está sin esperanza. Pero cuando entra el temor de Dios, hay esperanza para el perdido. Porque en Cristo, en Jesucristo, hay salvación, hay posibilidad de cambio. No se va a hacer regalando a la gente cajones de vino y haciendo ahí una política que no sirve. Se va a cambiar la mentalidad de la gente el día que le abren el corazón a Jesucristo, el Señor. Y pronto va a suceder, aunque a usted le parezca imposible. Pronto vendrá el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y reinará un justo que va a reinar con justicia. Porque sabe que en este momento, por más deseo que tengan los hombres, nunca lo podrán hacer porque Satanás anda suelto. En estos días se estaba enseñando en Uruguay algo que no tiene que ver con el tema, pero en parte sí. Estaba enseñando acerca de nuestra lucha espiritual que tenemos, no contra carne ni sangre, todo eso, sino contra principados, potestades. Y estuve enseñando que Satanás no tiene autonomía para hacer lo que quiere, que tiene que obedecer lo que el Señor dice. Y leí en el libro de Job cuando los ángeles se presentaban delante de Dios y también vino a presentarse Satanás. No era que Satanás iba al cielo cuando le daba la gana, entraba y salía, no.
Porque esa palabra presentarse quiere decir que había una citación para rendición de cuentas. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? No dijo, vengo del infierno, dijo, vengo de rodear la tierra y andar por ella. Le dije, muchos ven visiones a Satanás en el infierno, como que no está haciendo daño, está allí. Pero la Biblia no dice nada acerca de esto. Dice que anda rodeando la tierra, andar por ella, que nuestra lucha es en medio de ese andar satánico y los demonios. Estamos luchando día a día. A la iglesia en Apocalipsis le tocó luchar donde Satanás tenía su trono, se había instalado allí en Pérgamo, y de allí, que era la capital política, hacía estragos y influenciaba las mentes de aquellas personas perversas. Si usted me pregunta, ¿dónde está Satanás? No sé, ni nos importa a los creyentes. Lo que nos importa es que en esta noche hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, y que el Señor dijo, yo estoy en medio de ustedes. Lo que nos importa, si tú tienes temor, que Dios abra tus ojos en esta noche para que veas que son más los que están con nosotros que los que están en contra. Alabe al Señor, hermano, alábele. Alabe este Cristo de la gloria. Santo el nombre del Señor, y a su nombre. Podría contarles historias a montones, que cuando Dios es algo que no, porque la vida y la muerte están en las manos del Señor. Leemos 2 versículos y ya estamos casi llegando al fin. Tenga paciencia, apenas unos minutos más. Leemos Deuteronomio 32, versículo 39. Ved ahora que yo soy, no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Amén. ¿Podemos decir amén a la palabra de Dios? Leemos en el libro Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. Gloria al nombre del Señor. Sí, 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 2 verso 6 es. 1 Samuel capítulo 2 verso 6. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y él hace subir. ¿Podemos decir amén? Gloria a Dios. Así que la vida y la muerte, ¿en manos de quién están, hermano? ¿En manos de quién estarán? ¿Está en manos de un delincuente, de un policía? ¿En manos de quién está la vida y la muerte? Está en la mano de Dios. ¿Tiene esta tranquilidad usted en su alma, hermano? Porque a veces por ahí el miedo nos quiere envolver y hacer dudar. Pero la vida y la muerte están en manos de quién? Del Señor. Escuché en estos días un testimonio allá también en Uruguay de una hermana que ya le dijeron, no vive más, no hay más remedio. Sin embargo, Dios no dijo que el sábado iba a estar en el cajón, dijo que iba a estar en el culto, y él estaba en el culto testificando, ¿no?, del milagro que el Señor hizo. ¿Cuántos aquí en esta noche ya dijeron, el médico dijo, no va más? Con nuestro hermano Daniel, el médico me dijo, prepárense porque cuestión de un poco de tiempo. Acá está el hermano, fue al Chaco y vino y está, dele. Algunos hubieran querido a lo mejor que se vaya, pero acá está el hermano Daniel, gloria a Dios, amén, y nos gozamos. Dios es el que tiene una hora y un día para usted y para mí. Alaba al Señor en esta noche, hermano. Alaba al Señor, porque algunos tienen demasiado miedo, probablemente de la comunión con el Señor no sea tan perfecta. También antes de ir ahora para Uruguay, también alguien me vino así que de parte del Señor, que cuidado que iba a tener un accidente en este viaje, ¿no? Yo no le dije nada a mi esposa para que no se preocupe, recién se está enterando, ¿no? Le dije, mi vida está en las manos del Señor, ¿qué me voy a quedar en mi casa de miedo? Y Dios tenía una obra tremenda para hacer allá, hermano, una obra tremenda. Hablé mañana, tarde y noche, y en los pocos intervalos todavía venían a preguntar porque querían saber más acerca de las cosas que estaba enseñando. Todavía parece que no alcanzaba, con horas y horas de estudio, escuchando. Yo decía, bueno, ya es suficiente. Pero no, todavía en los intervalos, hermano, quería que me explique más acerca de esto, de aquello. Hay una sed de la palabra de Dios tremenda. Pero allá arriba está escrito, ¿cuándo?
Y usted no sale, no viene al culto, tengo miedo porque es capaz que me van a matar o hacer algo en la calle, y le entra en la casa y lo mata en la casa. Usted no quería venir porque tenía miedo que le asalten el camino. Y otro no quiere venir por esto y por lo otro. La vida y la muerte están en las manos del Señor. Y aquellos que están en mi mano, dijo el Señor, ¿quién los arrebatará de mi mano? Por eso tenemos confianza. Gloria al nombre del Señor. Alabe al Señor, hermano. Dele gloria a Dios. El Señor está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Las veces que he visto la muerte cerca, 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 cerca. No cerquita, cerquísimo. En el fondo de Matera, cuando trabajaba en el transporte, a la 1 de la mañana estaba haciendo un servicio nocturno y ahí apareció un hombre borracho. Y bueno, estaba subiendo, lo dejé que suba, y cuando subió, se agarró del respaldo del asiento y empezó a sacar un cuchillo que no terminaba nunca de sacar. Sacó un cuchillo así, y golpeó. Yo dije, bueno, Hugo, llegó tu hora, porque sentado con el volante encima, digo, ¿cómo salgo de acá? Pero gloria a Dios, ¿qué problema tenés? Le dije. Ando mal, ando con una rabia, estoy con ganas de matar a alguno. Pero sabés que yo andaba igual que vos, pero un día conocí a alguien que cambió todo y le empecé a hablar del Señor, del Señor. Toma, guardame el cuchillo para que no haga una macana. Sí, ¿cómo no traerlo? Urgente. Lo guardé apurado abajo del asiento, le hablé del Señor. Lloramos hasta salir como 10 minutos atrasado porque me olvidé de horario, todo, porque lo llevé a los pies del Señor. Ahí nos arrodillamos en el piso del micro y estuvimos orando a Dios, porque Dios no tiene lugar. Si los idólatras no tienen vergüenza de orar en la calle, ¿cómo yo me voy a avergonzar de orar? Hay hermanos que tienen vergüenza. Sí, cierra la puerta, entre adentro, pastor. Oramos acá nomás, nuestro Padre está. Jesús oró delante de las multitudes, nunca tuvo vergüenza. Y el Señor dice, el que se avergonzare de mí, de mis palabras, yo me avergonzaré de él, delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Nunca te avergüences de dar testimonio de la verdad. Gloria al nombre de Jesús. Ore en el restaurante, ore en la casa, ore en el trabajo, cuando va a comer, a los compañeros, perdón, yo siempre oro para comer, gracias Padre, te volviste cura, te volviste pastor, no importa que se burlen, demuestre que usted tiene agradecimiento a su Padre, y la palabra sembrada a su tiempo va a fructificar, y a su nombre. Gloria a Dios. Para finalizar, Jesús no dejó las cosas allí. Diga la verdad, hermano, sinceramente, sin buscar picardía para que usted caiga en una trampa. ¿No piensa usted que aquello era extremadamente estricto y severo? De ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, golpe por golpe. Me parece que era tremendamente duro. Que hasta si tenía un animal y hacía destrozo, hasta ponía en peligro. ¿No le parece que era tremendamente fuerte? Si golpeaba a alguien y causaba un aborto, hasta podían matarlo. ¿No piensa usted que era severo? Le voy a decir algo. Jesús no achicó el mandamiento. Jesús lo amplió. Si a usted le parecía que aquello era severo y duro, quiero darle la noticia que Jesús no lo borró, lo amplió. Mire lo que dice San Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pero sobre el tilde y todo eso hay algo para explicar. Pero vamos a ir adelante. Verso 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven
y presenta tu ofrenda. ¿Qué le parece? ¿Jesús achicó o amplió el mandamiento? No matar. Jesús dijo, cualquiera que diga a su hermano necio, que diga esto, no conocen a Dios. Cualquiera que diga a su hermano fatuo, que este no tiene aceite, está vacío. El Señor dice que me va a agarrar. ¿Qué sabe vos si está vacío o si está lleno? Porque grita, porque levanta la mano, salta, da vuelta carnero, pensás que están llenos, y el otro porque está tranquilo en el banco, pensás que no tiene la presencia del Espíritu. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sé yo? Dios sabe en esta noche quién está vacío, quién necesita la presencia de Dios, quién está golpeado, quién está herido, quién está gozoso, quién está deseando más, quién está esperando que termine. Dios sabe todas las cosas. Por eso, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, escuche, ese hermano tiene algo contra mí porque probablemente yo lo ofendí. Por eso el Señor dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, es porque a lo mejor le hiciste algo. Por eso él tiene algo contra ti. No que él te ofendió. Si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, que alguien fue a decirle, ¿viste lo que está diciendo el hermano Hugo? Que vos sos un tibio. ¿Viste que está diciendo el hermano Hugo? Que vos no sabes nada de Dios, que no sabes nada, que sos un inútil. Y el hermano se enojó. Yo sé que ese hermano tiene algo. ¿Por qué? Porque yo provoqué la ofensa. Entonces, si sé que mi hermano está enojado conmigo, tiene algo contra mí, soy yo el que tengo que ir porque puede ser el producto de mi ofensa, porque Jesús está hablando de eso, no solamente del que mata, sino del que habla contra su hermano, porque dice la Escritura que aún de toda palabra ociosa de ella tendrán que dar cuenta en el día del juicio. Dos pasajes más para terminar. Primera de Juan 3:10 y Gálatas 5:19. Primera de Juan 3:10. Dice la Escritura, si usted pensó que el mandamiento se achicó, mire lo que dice. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Primera de Juan 3:10. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano injusta. Verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Qué le parece? No solamente habla de no matar, habla de no hablar mal del hermano, y habla de que el que aborrece a su hermano es homicida. Y no solamente habla de no hablar y no aborrecer, sino todo lo contrario, dar la vida por los hermanos. Va al otro extremo el Señor. ¿Qué le parece, hermano? No solamente, bueno, me siento tranquilo porque yo no maté a ningún hermano. No, tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Está difícil, ¿no es cierto? Pero gloria a Dios que con el poder del Señor todo es posible. Quizá la va a dar día a día, atendiendo cultos, orando, visitando a los enfermos, cada día poniendo su vida ante el altar para atender la obra de Dios, y Dios lo va a recompensar a cada uno según sus obras. Una perlita le dejo, no podemos entrar en el tema porque la hora ha corrido demasiado, pero le dejo una perlita también. Dentro del no matarás incluye el aborto, el suicidio y la eutanasia, ¿no? Porque no es solamente no matar a los demás. Tendríamos más versículos de la Biblia para leer. Lamento que el tiempo corrió demasiado, pero si el Señor lo permite, a lo mejor en la introducción del próximo estudio del séptimo mandamiento trataremos de incluirlo. Pero hay sobre el aborto Jeremías 1 que dice: antes que nacieses ya te conocí en el vientre de tu madre y te di por profeta a las naciones. Amén. ¿Qué dice en el Salmo 139? ¿Qué dice en Job capítulo 3 verso 11? ¿Por qué no leemos ese versículo? Denme medio minuto, hermano, no se apure. Para que se apura y
pierde el colectivo, choca o le pasa algo, aguante un cachito más en la presencia de Dios. Amén. Job 3:11 y se va contento. No importa si pierde la pelea o el fútbol esta noche, aguante un cachito más. Mejor pelee con el diablo esta noche. Amén. Gánele por nocaut. Gloria a Dios. Job capítulo 3, verso 11, porque son versículos que no se leen nunca en el culto, hermano. Job 3:11. ¿Qué dice Job 3:11? ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? No está hablando de feto, está hablando de una persona. Job, ¿por qué yo? Verso 16. ¿Por qué no fui escondido como un abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? ¿Cómo los trata, hermano, a la criatura en el vientre? ¿Cómo los trata? ¿Qué dice? Pequeñitos. No dice carne o tejido estacionado, no dice coágulo de sangre, no dice absolutamente nada de eso. Dice, ¿por qué no fui yo como esos pequeñitos que nunca vieron la luz? Gloria a Dios. Están guardados allá en la gloria. Amén. Porque si usted lee el contexto, le va a dar paz a su alma. Porque él dice, yo descansaría entonces, estaría con los reyes, los consejeros, estaría descansando. ¿Por qué no fui escondido? Porque allí, verso 17, dejan los impíos de perturbar. Allí no va a haber violadores de niños ni maltratadores de niños. Esos pequeñitos que no vieron la luz están en la presencia del Señor. Allí los impíos dejan de perturbar. Allí descansan los de agotada fuerza. Allí también reposan los cautivos. No oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, el libre y el siervo. Gloria a Dios, porque Dios da reposo. Están en la presencia del Señor. ¿Podemos dar gloria a Dios? Qué misericordia tiene el Señor, hermano, ¿no? Por eso, si de repente hubo abortos, entró en ese mandamiento que no podía poner fin a la vida de otro inocente. Yo creo en el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Y creo que lo que Dios limpió no llames tú más común o inmundo. Y si tú quieres ser feliz, también tienes que creer que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, no solo de algunos. De esa clase de pecado también perdona el Señor. No tiene que remover y creer, bueno, esto me pasa porque yo hice un aborto, cada vez que le pasa algo malo, entonces Cristo no le limpió. Entonces el Señor no le perdonó. ¿Por qué se va al fondo del mar a sacar lo que Dios ya escondió en lo profundo del mar y ya le puso un sello? No me acuerdo más de ello. ¿Por qué lo estás recordando cada día? Si lo recuerdas para glorificar a Dios, lo apruebo. Que tienes que acordarte de dónde te sacó el Señor. Pero si lo usa el diablo para humillarte y darte una sensación de fracaso, esta noche tienes que decirle, Satanás, el que perdonó a Pablo, también me perdonó a mí. Gloria al nombre del Señor, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No permitir que el diablo te humille, te aplaste y te oprima, diciendo esa cosa, Dios ya no te las perdonó, por eso estás así. Declárate en victoria en esta noche, porque la poderosa sangre de Jesús limpia. El que a mí viene no le echo fuera, y el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia del Señor. Jóvenes que piensan en el suicidio, que dice en 1 Corintios 3 que si alguno destruyere el templo del Espíritu Santo, Dios le destruirá al tal. Amén. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Vamos a inclinar nuestras cabezas para orar a Dios. No hemos perdido el tiempo, lo hemos aprovechado, hermano. Vale la pena estar en la presencia de Dios. Vamos a orar al Señor. Yo sé que esta noche de victoria nos quedó para hablar bastante del homicidio entre hermanos. Del que no ama a su hermano es homicida, ¿no? ¿Cuántos hermanos no están hoy aquí en la iglesia por falta de amor, no? Porque alguien no le demostró el amor suficiente, no se sintió amado lo suficiente como para no apartarse del camino del Señor. Hubo heridas, hubo golpes, y hubo todas aquellas cosas que a lo mejor las leímos materialmente, el que toma un palo, el que toma esto, y a lo mejor alguien le dio un palo espiritualmente hablando a otro, y hoy no están nuestros cultos. Hay hermanos garroteados, heridos, golpeados,
y algunos heridos de muerte. Pero creo que el buen samaritano está aquí esta noche para echar aceite sobre las heridas, para tomarte, ponerte sobre el caballo y otra vez en el mesón. Si hay necesidades, ya los siervos de Dios se están ubicando en el frente. Queremos orar. Si hay personas heridas, espiritual, físicamente, personas golpeadas, ella pensaba, no sé si voy a seguir ya esto, no puedo seguir más, no va más. Si alguien ha golpeado y parecía que ya nacía en el camino del Señor, parecía, han escandalizado a algún ser querido tuyo y hoy no está en el culto, han producido abortos espirituales, Señor, también sean espirituales o físicos, yo creo en el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Si de repente hasta ha habido crímenes, cosas que nadie sabe, pero el Señor las sabe, y tienes dudas en tu alma, ven esta noche a los pies de Jesús. La sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Sea cualquier necesidad de enfermedad física o espiritual, queremos orar en esta noche en el nombre de Jesús. ¿Cuánto necesita esta oración? Puede levantar su mano. Pastor, quiero por mí, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Aprovechemos los minutos. Todo lo que tiene necesidad, acérquese ahora. Si está enfermo, necesita ser ungido con aceite, rápido, esté en la presencia del Señor, porque ya estamos orando a Dios. Toda la iglesia de pie para finalizar nuestro culto, orando por estas necesidades. Gloria a Dios. Yo siento gozo, alegría en mi alma. Ha salido un peso de mi vida en esta noche, hermano, al hablar de este tema, que quizás es un poco difícil para hablar, pero yo sé que el Señor ha tomado la palabra, la ha tomado en el aire y ha hablado a tu vida. Gloria a Dios. El que no ama a su hermano es homicida. Si siente que te falta amor para amar a los hermanos y llevar las cargas y soportar las cosas que te han hecho, pues sé que hay obreros aquí, siervos, siervas, que donde se congregaban lo herían, lo golpeaban, y hay rencor, hay cositas en el corazón. El Señor las quiere limpiar en esta noche. Heridas de familia, suegros, suegras, el Señor quiere limpiar. Dale oportunidad. Señor, prepara mi corazón, quiero arreglarlo esto. No es vergüenza buscar a Dios, Cristo lo va a hacer.